Hola, buen día, ¿cómo estás? No sé. Señor Padre bendito, y todo lo que hay en él, Señor Padre bendito, y recordar que nosotros somos el barro y tú el alfarero, Señor Padre bendito. En esta mañana, Padre Santo, quiero que queremos pedirte, Padre bendito, para que las alabanzas y la predicación, Padre Santo, sea para gloria y honra tuya, Señor Padre bendito. Y que nos dé saber inteligencia para poder poner atención a lo que tú quieres decirnos a través del pastor Juan Carlos, Señor Padre Santo. Gracias, en Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Vamos a leer la lectura de Proverbios 3. Del pozo al gozo. I'm waiting for you. No, Cari, muchísimas gracias, Cari. Ahora que creen que para varias se me hizo tarde y no pude ir por mi acostumbrado tamalito oaxaqueño. Ya no me dio tiempo de ir a comprar. Pero sí desayuné, Cari, gracias. Ahí en Cumbria fueron de los tamales que trajimos ese día. Ah, pero es que ustedes no vinieron. Ah, los de aquí de Atlanta. Bueno, pero esos oaxaqueños están que, bueno, ¿para qué les platico y les abro el apetito? Sí, sí, sí. Así es, mis hermanos. Aquí tengo mi botella, mira. Muchas gracias. Y ya al rato se me seca la garganta de tanto cantar y cantar. Uh-huh. Gracias, Armandito. Ah, qué cosas. Siempre es un gusto verles nuevamente, cada domingo, fieles, fieles, fieles. Pues ya empezó, do you remember? Ya empezó septiembre. Ya, hoy es cumpleaños de Uriel, por si no lo saben. Quien quiera darle su abrazo, puede dárselo, nomás no muy fuerte porque Pati se enoja. Se la vayan a descuadernar. Nada más no lo trituren mucho. Sí, pues, miren, yo no sé, como dice la canción, no sé tú, pero yo. ¿Alguna vez te has sentido así agobiado de problemas? Tensiones, presiones, que ya no sientes lo duro, sino lo tupido, que dices, ¿cómo me sigue lloviendo en mi milpita? O quizá te han volteado a la espalda, gente que estaba de tu lado ya te ha volteado a la espalda y te ha cambiado bandera. Pero de esas situaciones en que ya dan ganas de tirar la toalla, que dices, hasta aquí, que andas arrastrando la cobija y te sientes tan deprimido, presionado, angustiado, que dices, ya ni a recreo quiero salir, no me divierto con nada. Sí, de esas, no puedo leer ni escribir. O sea, yo creo que todos alguna vez hemos pasado por situaciones así, ¿no? Periodos de angustia, incertidumbres, pruebas. Pero hay una cosa, hay que saber ¿qué hiciste, Armandito? Bueno, se me va la inspiración. No, estamos diciendo situaciones a veces que pasamos, todos, pero a veces es por consecuencia de nuestro pecado, de malas decisiones, y por eso nos sentimos así. Pero no necesariamente siempre es así, ¿sí?
a veces no es por nuestro pecado, sino es por el pecado de otros que recae sobre nosotros, ¿sí? Entonces, o alguna vez alguien te ha tenido que confrontarte así duro porque estás en pecado y te hablan con la pura verdad, o sea, en amor, pero con la pura verdad, ¿sí? O tú alguna vez has confrontado a alguien que tú sabes que está en pecado y lo has confrontado y le dices, ¿sabes qué? Estás mal. A veces no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan sencillo de confrontar a alguien con su pecado o cuando te confrontan a ti con tu pecado. Es tremendo, ¿no? Porque la primera reacción es, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? Pero a veces esas palabras nos hacen reaccionar, ¿sí? Una situación similar, otra vez ya se... A ver ahora qué pasa. Bueno, lo bueno que a la hora que hago el video lo puedo editar y quito estas cosas. Les decía que una situación así similar vivió el apóstol Pablo, ¿sí? Y como cuando todo parece que ya está en tu contra y todo, como Dios actúa en el momento preciso, Dios actúa y te saca de esa situación, ¿no? Cuando ya todo parece perdido. Pero ¿qué les parece si oramos primero? Que Dios nos ayude, nos ilumine, me ayude a mí a exponer su palabra. Amado Padre Celestial, pues Señor, te damos las gracias un día más que nos regalas en tu misericordia y en tu gracia. Que nos has permitido abrir los ojos esta mañana, Señor, porque muchos ya no los abrieron en esta mañana, Señor. Tú nos has permitido levantarnos y sobre todo por tener el privilegio de poder reunirnos en este lugar que tú has proveído para nosotros, Señor, donde podemos estudiar tu santa palabra, edificarnos unos a otros, Señor. Y Padre, pedimos que esta mañana que sea tu voz la que se escuche, no mis opiniones, no mis palabras. Danos a cada uno de nosotros un corazón atento, dispuesto, enseñable y sobre todo humilde, reconociendo que la sabiduría proviene de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Amén. Bueno, ustedes recordarán qué carta estamos estudiando, ¿verdad? Ya sería el colmo que, como hace 15 días ahí le paramos y hace 8 días tuvimos la cena. Vamos a hablar un poco del contexto. A ver, vamos a recordar un poco. Ustedes recordarán que la segunda carta a los Corintios es bien diferente a la primera. ¿Sí? ¿Recuerdan? En la primera Pablo trató problemas específicos que había dentro de la iglesia. Uno de ellos era las divisiones que había. Otro, había un incestuoso. ¿Sí conocen esa palabra? Saludos, incestuoso. Cometiendo incesto, teniendo relaciones maritales con su madrastra. La iglesia, en vez de disciplinarlo, parecía que se lo celebraba, no estaban ejercitando la disciplina eclesiástica. Se estaban peleando uno con otro y se estaban demandando, yendo a las cortes. Había inmoralidad sexual, pero hasta decir basta. Corinto era una ciudad demasiado inmoral. Había, ¿qué más? Desórdenes en la cena. Había dudas en cuanto a comer comida a los sacrificados, o sea, comida que se ofrecía a los ídolos, que luego la vendían más barata. Bueno, había dudas, ¿podemos comer de esa carne o no podemos? Pablo les explica todo eso. Corrige los desórdenes que había en la iglesia, las mujeres queriendo tomar el liderazgo, los hombres cediendo el liderazgo. Había dudas en cuanto al uso de los dones espirituales. Todo eso va corrigiendo Pablo, sobre dudas sobre la resurrección. Y eso es básicamente lo que trata la primera carta a los Corintios. Pero la segunda carta es totalmente diferente. Aquí había un problema muy serio. ¿Se acuerdan que lo último que vimos hace 15 días, en el capítulo 6, que Pablo le está diciendo a los Corintios: miren, yo tengo un corazonzote así de grandote, todos ustedes caben cómodamente porque así de grande está mi corazón. Obviamente es una metáfora, no es que Pablo padeciera de una cardiomegalia, ¿verdad? Está diciendo, ¿cómo los quiero así? Los amo mucho.
Porque para Pablo era importante que ellos entendieran que Pablo los quería bastante. Porque ¿qué estaban haciendo los falsos apóstoles? Estaban desacreditando a Pablo. ¿Recuerdan que llegaron falsos apóstoles a la iglesia de Corinto? Y empezaron a dar unas enseñanzas tan torcidas que estaban volteando a la iglesia en contra de Pablo. Y lo triste era que la iglesia estaba cayendo en el jueguito de ellos, sin darse cuenta que los que estaban engañándolos eran esos falsos apóstoles. Hasta su lana les estaban robando y todo. Y están volteando a la iglesia en contra de Pablo. En cuanto se fue Pablo, empezó todo este desorden. Entonces Pablo les está diciendo en el capítulo 6 que vimos hace 15 días, que Pablo tiene un corazón, que no duden de su amor, que él los ama sinceramente. Pero tienen que hacer una cosa, tienen que abrir sus corazones ustedes, les dice a los corintios, tienen que ensanchar su corazón. Háganme un cachito ahí en su corazón, ¿sí? Les está diciendo Pablo. Pero recuerdan que tenían que hacer dos cosas básicamente los corintios. Lo primero era que dejaran de juntarse ya en yugo desigual. Y explicábamos que el yugo desigual con los incrédulos, sabemos que los incrédulos es todo aquel que no ha puesto su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ese es un incrédulo. Pero dentro del contexto Pablo se está refiriendo a los seguidores de sus enemigos dentro de la iglesia. Entonces dice, ya no se junten con esos para empezar. Si quieren amarme, tienen que hacer eso. Primero, ya no se junten con ellos, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pablo llega a la conclusión que esa gente son incrédulos. Y la otra es que límpiense de toda contaminación, todo lo que contamine su alma y cuerpo, sepárense. Y luego ya entren de que no se unan en yugo desigual y todo eso. Y la idea de ensanchar el corazón la retoma aquí en el 7.2, que es a donde vamos a empezar esta mañana. Así que abran sus Biblias, por favor, o seguramente ya están abiertas sus Biblias. Y vamos a ver qué dice aquí Pablo. Miren, Pablo dice, admitidnos, o sea, recíbanos. Pablo le está... Si uno le preguntara a Pablo, ¿por qué te tenemos que admitir en nuestro corazón? Danos 3 razones, dice Pablo, ahí les va. La primera dice, a nadie hemos agraviado. Segunda, a nadie hemos corrompido. Tercera, a nadie hemos engañado. Obviamente que si Pablo está diciendo estas cosas era porque era de las tantas cosas que estaban difamando a Pablo. Que Pablo los engañaba, sí, que los corrompía, los engañaba. Dice, a nadie hemos agraviado, o sea, a nadie le hemos hecho ningún mal, a nadie hemos corrompido, o sea, a nadie hemos extraviado de la verdad y a nadie hemos engañado, porque otra de las cosas que decían los enemigos de Pablo era que Pablo quería hacer esa colecta para gastárselo en sus placeres, ¿sí? Y Pablo dice, nunca hemos engañado a nadie. O sea, en otras palabras, Pablo está repitiendo su petición de capítulo 6, que dice, ensanchen su corazón. Versículo 3 dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo al estarle diciendo estas cosas, no es que los estuviera condenando ni les estuviera reprochando, queriéndoles hacer pecadillo o que ya se está deshaciendo de ellos. No, Pablo dice, no lo digo esto para condenarles, sino más bien para que se los dice, ¿sí? Para que sepan que están en mi corazón, ¿sí? Para morir y para vivir juntamente. O sea, Pablo está diciendo, viven en mi corazón y yo estoy dispuesto a morir por ustedes. Es más, he estado a punto de morir por ustedes, así que si muero estoy dispuesto a morir por ustedes, y si vivo, vivo para ustedes. O sea, así, ese es un verdadero amor ágape, ¿no? A pesar de lo que le estaban haciendo los corintios a Pablo, que le habían volteado bandera, Pablo les dice, yo aún así los sigo amando, estoy dispuesto a morir para ustedes y si vivo quiero vivir para ustedes. Así de grande era el amor de Pablo. Como Jesús lo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que poner la vida por sus amigos. Y eso era una muestra de lo que estaba aquí haciendo Pablo. En el versículo 4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros. En otras versiones dice, mucha confianza tengo con vosotros. Fíjense, mucho me glorió con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Llama la atención aquí algo, dice, mucho me glorió con respecto de vosotros. O sea,
si dijéramos, Pablo, todo lo que te están haciendo, ya es bastante decir con que los sigues aguantando, ya es bastante decir que los sigas amando, pero decir que te glorías por los corintios, pues como que a simple vista pareciera inaudito eso, que Pablo se gloriaba de ellos, se sentía orgulloso de ellos, a pesar de lo que le estaban haciendo. Dice, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo tenía mucha confianza en ellos, a pesar de que andaban totalmente desviados, ¿sí? A pesar de cómo andaba la iglesia, Pablo se sentía orgulloso de ellos, ¿sí? Y Dios llenaba el corazón de Pablo de consolación, a pesar de tantas tribulaciones y adversidades que estaba pasando Pablo. Dios lo consolaba, ¿sí? Muchas de esas tribulaciones eran ocasionadas por los mismos corintios. Así que ahora va a retomar lo que nos dijo hace unos capítulos en el capítulo 2:13 respecto a Tito. Dice, fíjense, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. No sé si recuerdan eso. Pablo estaba en la ciudad de Éfeso, acuérdense. Desde ahí escribe la primera carta, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de recordatorio, ¿sí? Miren, en realidad Pablo escribió 4 cartas a los corintios. Antes de 1 Corintios ya había escrito una carta que no se conservó. Luego escribe 1 Corintios. Cuando Pablo manda la primera carta, ¿sí? Y regresa a Éfeso, es cuando se entera que empiezan los problemas. Algunos problemas se solucionaron, pero otros continuaban. Entonces Pablo hace una visita relámpago a Corinto y le fue como en feria, ¿eh? Ya la iglesia se le había volteado, a grado tal que prácticamente lo agreden verbalmente, lo insultan, lo denigran y prácticamente lo expulsan de Corinto a Pablo. Que Pablo le llama esto su visita dolorosa. Fue doloroso para Pablo. ¿Qué hace Pablo? Se regresa a Éfeso. Y desde ahí les escribe una carta, Pablo le llama una carta severa. Les manda una carta, pero la manda con Tito. Con Tito manda esa carta. Se va Tito, ¿sí? El tiempo pasa, ¿sí? Y Pablo no sabe nada acerca de Tito. ¿Qué pasó con Tito? ¿Cómo habrán recibido los corintios esa carta donde Pablo les confronta con su pecado, pero duramente, obviamente en amor, pero diciéndoles claramente en el pecado que estaban cayendo, ¿sí? Entonces, Pablo no sabía nada de dónde andaba Tito. O sea, no era como los tiempos de ahora, que mándame tu ubicación y ya sabes dónde anda, ¿no? Ahí no existía nada de eso, ¿sí? Bueno, mientras esta situación yo vivía, dice, tenía conflictos de afuera. Porque al no regresar Tito, al no tener noticias de Tito, Pablo sale de Éfeso porque hay problemas en Éfeso y se va a la ciudad de Troas, ¿sí? Esperando encontrarse con Tito, pero no se encuentra ahí con Tito. Dice, bueno, Tito tiene que pasar por Macedonia, me voy para Macedonia a ver si ahí lo encuentro. Pero nada, ¿sí? Entonces, en todo este ínter, Pablo está sufriendo ataques de afuera, o sea, a donde iba había conflictos, pleitos, insultos, pleitos con los fariseos, etc. Entonces, por eso dice, por dentro y por fuera, ataques, ¿sí? Por dentro temores, o sea, aparte de los de afuera, dice, por dentro siento temores, angustias, preocupaciones. Preocupación, ¿por qué? Pues, ¿qué había pasado con Tito? No sabía qué había pasado con los corintios, cómo habían reaccionado a esa carta tan dura, ¿sí? No sabía nada, entonces estaba en total incertidumbre. Entonces, cuando él ya está en el pozo de la desesperación, vean cómo comienza el 6. Pero, ahí viene la adversativa, pero Dios que consuela a los humildes, en este caso está hablando de él, pero no está hablando de humilde económicamente, sino abatidos, es la idea. Consuela a los que están abatidos. Nos consoló con la venida de Tito. Cuando ya Pablo está ya al borde de la angustia, no sé si les ha pasado a veces cuando tu hijo sale de noche y no regresan, no contestan el celular, no sabes ni qué onda, dónde buscarlo. Bueno, se siente una angustia tremenda. Ya, claro que cuando llega lo primero antes de regresar dices, gracias Dios, ya está al menos aquí. Pero imagínense eso pero maximizado en el caso de Pablo. No sabía nada de Tito. Dice, si a mí cómo me trataron, cómo le habré ido a Tito, ¿sí? A lo mejor ya hasta lo mandaron al cielo y ya pegó un grito allá, ¿no? O sea, Tito.
Pero como dice Isaías, Dios siempre llega a tiempo. Entonces, cuando está Pablo sumido en el pozo de la angustia y de la desesperación, dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló, ¿cómo? Con la venida de Tito. Por fin se encuentra Tito, ¿sí? Ahora sí que fue a su hora y en su momento, cuando Dios lo determina, no cuando nosotros lo queremos, ¿sí? ¿Cómo lo consoló Dios? Con la llegada de Tito. Ya ver a Tito ya fue un consuelo para él, ¿sí? Pero, ¿se acuerdan cómo decía Raúl Velasco? Aún hay más, aún hay más. Dice en el 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Lo primero que causa el gozo de Pablo es que se encuentra con Tito, que Tito está vivo. Y la segunda razón por la que sobreabunda su gozo es con las noticias que le dio a Pablo. Tito le dice, ¿qué crees, Pablo? Pues en un principio se han de ver como todos reaccionan, pero entendieron finalmente lo que quisiste decir en tu carta. Esas palabras tan duras que les escribiste surtieron el efecto esperado. ¿Cuál era lo que se esperaba? Que vinieran al arrepentimiento, que se dieran cuenta que los otros apóstoles eran quienes los estaban engañando y que Pablo era un verdadero apóstol de Dios, ¿sí? Surtió efecto, pero para que ellos reaccionaran, tuvo que sacudirlos así, diciéndoles la verdad de donde estaba su pecado, ¿sí? Entonces, la primera consolación que recibe Pablo es la pura llegada de Tito. La segunda es las noticias que recibió por parte de Tito, porque dice aquí, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. O sea, aún Tito se ve que él iba temeroso, pues aún Tito sintió alivio cuando vio que reaccionaron positivamente los corintios, ¿sí? Y le dice, ¿qué crees? Ellos están arrepentidos, lloraron, ¿sí? Sintieron gran tristeza, ¿sí? Pero ahora están deseosos de verte, están a tus órdenes, Pablo, porque dice, vuestra solicitud por mí, o sea, ellos querían ver a Pablo, pedirle perdón delante de él, ¿no? O sea, qué cambio tan tremendo. Vean, ¿quién puede obrar un cambio así en una persona que está tan renuente, tan aferrada a su pecado? Solamente el Espíritu de Dios puede hacer que una persona cambie así. Pero en este caso, ¿cuál fue el instrumento que utilizó el Espíritu? Las palabras de Pablo. O sea, Pablo no solapó el pecado de ellos, los confrontó, les hizo ver dónde estaba su pecado, no les endulzó el oído ni nada, ni se hizo de la vista gorda, los confronta. Su responsabilidad de Pablo era confrontarlos con su pecado. A ver, pensémosle, ¿qué hubiera pasado si Pablo no les escribe esa carta? ¿Qué creen que hubiera pasado? Pues se hubieran seguido en la misma y cada día más perdidos, hasta llegar a la conclusión que pues no eran ni creyentes, ¿no? Entonces, lo lógico era que Tito confortara a los corintios, pero fue al revés. Al ver la reacción de los corintios, el mismo Tito se sintió confortado, aliviado. Qué bueno, ya estaba yo temiendo que me fuera a ir como a Pablo, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la razón por la que Tito viajó entonces a Corinto? ¿Cuál fue la razón? Llevar la carta dura, una carta escrita. Pero yo me pongo a pensar, ¿Tito habrá ido gustoso a ir a dejar la carta? Como diciendo, mejor manda a Timoteo, pues él es más joven y si hay que correr, él corre más rápido. Pero fíjense, aún Tito, ¿sí? Se sintió consolado, como vio cómo reaccionaron. Entonces, de esa angustia, por eso le puse del pozo al gozo, porque normalmente se dice del gozo al pozo, ¿no? Aquí fue al revés, él estaba primeramente angustiado y terminó rebosando de gozo, ¿sí? Porque a veces Dios permite que pasemos por situaciones así. Voltear a verlo y aprender a confiar y a esperar en Él. A veces eso de esperar en el Señor, híjole, se hace una eternidad, pero Dios nos hace que aprendamos a esperar en Él. Y también para que veamos, como cantamos hace rato, que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, ni la vida ni la muerte. Ahora vean, aquí vamos a ver donde yo creo que está el punto principal de todo este pasaje. Dice en el 8, dice, porque aunque os contristé con la carta,
no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Pablo aquí está diciendo una cosa: si fue una carta dura, si les escribí duramente, ¿sí? Dice, pero no lo lamento haberlo hecho. Dice, aunque por un momento lo lamenté, no me lamento realmente. O sea, en un principio Pablo, ya que la había mandado, decía, híjole, sí les hablé fuerte, pero dice, pero no lo lamento. ¿Por qué? ¿Por qué no lo lamentaba Pablo? Por el resultado, porque a veces tienes que confrontar a alguien que está en pecado y no es tan sencillo, no es tan sencillo. O sea, muchas veces puedes hasta perder la amistad, el parentesco, qué sé yo, por confrontar a alguien, porque luego el pecador no lo acepta de buena gana. Por eso Pablo dice en Gálatas, dice, si alguno fuera hallado ¿cómo ves? Si alguien que cayó en pecado terrible, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, sabiendo que a ti te puede pasar lo mismo. Esa es la idea de ese versículo. Porque alguien te puede decir, ¿tú qué te metes en mi vida? ¿A ti qué te importa? O sea, por eso dice, no cualquiera vaya a quererlo restaurar. O sea, alguien que tenga espíritu de mansedumbre, que aguante. Porque normalmente a veces la reacción no es la esperada. No es la esperada. Pero el espíritu obra en la persona. O sea, cuando una persona verdaderamente tiene el Espíritu Santo, que es un verdadero creyente, tarde o temprano tiene que venir el arrepentimiento. Entonces Pablo lamentó haber escrito esa carta en su momento, pero dice, pero no me pesa. No me pesa, ¿por qué? Porque dio fruto. Es como cuando un padre disciplina a un hijo. A veces no le duele más al padre castigar al hijo, híjole, pero sabemos que es por su bien, sabemos que es por su bien. Creo que hace rato leímos en los proverbios que Jehová disciplina al que ama, ¿sí? Como los padres, ¿sí? Y el que no disciplina a su hijo, dice, está criando, dice, es un bastardo, no es entonces su hijo, porque no lo disciplina. Entonces, para Pablo, dice, Pablo ve que lo que condujo al arrepentimiento en sí era para que no sufrieran más daño espiritual, porque ellos ya estaban dañados espiritualmente. Pablo les escribe fuertemente para que ya no siguieran en picada y siguieran sufriendo más daño espiritual. Entonces Pablo tenía la obligación y la responsabilidad de confrontarlos. Aunque tuviera que usar palabras fuertes, Pablo hizo eso, sí. Dice aquí, si Pablo no hubiera hecho eso, pues se haría responsable de esa iglesia, ¿sí? de su degradación espiritual, ¿sí? Ahora Pablo nos va a hablar de dos clases de tristezas, que aparentemente son iguales, pero no es lo mismo. Dice aquí, dice 12, no en el 10, dice, porque la tristeza que es según Dios, produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Está hablando de dos clases de tristeza. La tristeza que viene de Dios, que Dios la produce, ¿sí? Y la tristeza que es al estilo mundano. Hay una gran diferencia, ¿sí? Vean, una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Dos personas cometen el mismo pecado y los dos quizás están llorando y todo, ¿sí? Pero ¿cómo podemos saber quién verdaderamente está arrepentido y quién tiene remordimiento? O sea, por un lado es remordimiento y por otro lado arrepentimiento. Arrepentimiento ya dijimos que es metanoia en griego, que quiere decir cambiar tu mente. Un cambio de mente que te conduce a un cambio de acciones. Ese es verdaderamente arrepentimiento. El remordimiento lamenta solamente las consecuencias, ¿sí? Vamos a suponer, alguien le es infiel a su esposa, ¿sí? Y le cae la esposa, lo cacha. Lamenta que a lo mejor va a tener que divorciarse, va a perder a sus hijos, su familia se va a descender. Pero ¿eso será verdaderamente arrepentimiento o simplemente está lamentando las consecuencias? Arrepentimiento es ver las cosas como Dios las ve, ¿sí? Que conduce a un cambio de acción.
Porque el otro puede decir, bueno, para la próxima voy a tener más cuidado o algo así. Pero eso no es verdaderamente arrepentimiento. El arrepentimiento, miren, un ejemplo clásico. Pedro y Judas. ¿Quién de los dos sintió arrepentimiento y quién sintió remordimiento? Pedro. Los dos le fallaron a Jesús. Uno lo negó, el otro lo traicionó. ¿Sí? Dos pecados tremendos. Pedro lloró amargamente, Judas lloró después. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro fue y regresó con los apóstoles y finalmente se encontró con Jesús. Judas regresó con los apóstoles después. ¿A quién fue a buscar? A los fariseos, quienes lo desecharon. ¿Y en qué terminó? En la muerte. ¿Por qué? Porque el remordimiento lo único que causa es culpas, ¿sí? Y entonces, lo que pasó con Judas es que ya no soportó el remordimiento, las consecuencias, y prefirió ahorcarse. Por eso dice Pablo, la tristeza que viene del mundo conduce a la muerte, pero la tristeza que viene de Dios conduce a la salvación, ¿sí? Ahora, aquí está hablando de salvación de su alma o salvación de qué, ¿no? Aunque aplica porque cuando uno pone su fe en Jesucristo es porque estás arrepintiéndote de no haber aceptado a Cristo, etcétera, y lo aceptas y te lleva a la salvación. Pero dice Pablo, la tristeza, el arrepentimiento que viene de Dios, no hay que arrepentirse de ese no hay por qué arrepentirse. Qué bueno que me sentí mal, qué bueno que el Espíritu obró en mí, me hizo sentir tremendamente mal porque eso me llevó a la salvación. Pero aquí en este caso ellos ya eran salvos, ¿sí? Entonces aquí está salvación de qué es, pues del poder del pecado, que siguieran hundiéndose cada vez más y más y más. Porque lo cantamos hace ratito, el que encubre su pecado no prosperará. Eso es una verdad tremenda. El que encubre su pecado, el que siempre lo está justificando su pecado, la Biblia es muy clara, no prosperará. Pero, ¿sí?, el que se arrepiente y ¿qué? Y se aparta. Bueno, si lo confiesa, se arrepiente porque es parte del arrepentimiento de la confesión, pero ¿qué más? Y se aparta de él, ahí viene la promesa de Dios, alcanzará ¿qué? Misericordia, ¿sí? Entonces, ese es el arrepentimiento genuino, ese es el arrepentimiento que viene de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, miren, me dolió haber escrito eso, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Qué bueno que lo hice, porque me dolió que se hayan contristado, que se hayan sentido, pero qué bueno que se sintieron así, porque eso los llevó a buscar el perdón de Dios, ¿sí? A arreglar cuentas con Dios y con Pablo, ¿sí? Entonces, en otras palabras dice Pablo, aunque me dolió, ustedes ya están nuevamente en una correcta relación con Dios y en una correcta relación conmigo, ¿sí? La tristeza del mundo, dice Pablo, produce la muerte, ¿sí? Ay, dice Pablo, Jesús, cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo, ¿sí? Pablo se está dando cuenta que esa carta que les mandó a los corintios no fue en vano, surtió el efecto deseado, ¿sí? Por eso Pablo estaba, no sé si vean el contraste, Pablo estaba primeramente angustiado sobremanera por tantos problemas que tenía. Encima no sabía nada de Tito que había pasado, no sabía nada de los corintios, cómo habían reaccionado, cómo le había ido a Tito. Pero cuando finalmente ya está al borde de la desesperación, Dios lo hace que se encuentre con Tito. Y no solamente que se encuentre, sino que le da buenas noticias a Tito respecto a cómo reaccionaron los corintios. O sea, otra vez volvieron a estar del lado de Pablo. Versículo 11 dice, vamos a ver cómo los corintios animan a Tito también. Dice, porque he aquí, esto mismo que hayáis sido contristados según Dios. Fíjense, es la tristeza según Dios, ¿sí? No la tristeza según el mundo. Vean los cambios que hubo en los corintios. Dice, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué produjo? ¿Qué cambios produjo? Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Ahí están los efectos de un verdadero arrepentimiento, de un arrepentimiento que es consecuencia de una tristeza según Dios, ¿sí? Vean los cambios que, ¿sí? Lo primero, que cuando hay un verdadero arrepentimiento, ¿qué hay? Abandono del pecado, ¿sí? Una verdadera disposición a obedecer a Dios, ¿sí?
Porque tú puedes decir, estoy arrepentido, pero con tus hechos estás diciendo, ¿dónde se le ve lo arrepentido? Sigue haciendo lo mismo, ¿cuál arrepentimiento? ¿Sí? Pero en el caso de los corintios sí hubo verdaderos cambios. Pablo dice, qué indignación, o sea, cuando dice qué indignación está diciendo, ustedes mismos están enojados consigo mismos por el pecado que cometieron, ¿sí? Ese era un enojo santo, ¿sí? Y no solamente con ellos mismos estaban enojados, sino aún con los falsos apóstoles, porque los falsos apóstoles fueron los que los desviaron. Dice, qué temor, o sea, no es el temor de, así de, ay, sino de, ya dijimos, es un temor, una reverencia, un respeto hacia Dios y hacia su enviado, que era Pablo, ¿sí? Cuando dice, qué celo, esa palabra celo tiene dos connotaciones, ¿sí? El celo negativo, que es como la envidia, y el celo positivo. Aquí Pablo está diciendo, qué celo están mostrando, o sea, no se está hablando de mí, sino qué celo es como, qué empeño están poniendo en componer las cosas, ¿sí? En este caso, la idea que da Pablo en qué celo, ¿sí? Es, no están escatimando esfuerzos por la causa de Cristo. Qué vindicación, qué giro tan tremendo tuvo. O sea, ahí es cuando se ve el verdadero arrepentimiento. Hay un cambio visible, ¿sí? Ahora, lo que llama aquí la atención es, en todos habéis mostrado limpios en el asunto. ¿En qué asunto sería ese? Todo parece indicar que era el asunto del incestuoso. Ellos no tuvieron la culpa de que se metiera con su madrastra. ¿Cuál era la culpa de los corintios? No haberlo disciplinado. Claro, solapar el pecado. Y eso es lo peor, ¿no? No dice aquí en el 12, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Aquí Pablo dice, no es por causa del que ofendió ni del ofendido, pero no nos dice quién fue el que ofendió ni quién fue el ofendido, aunque podemos suponer que se está refiriendo al que cometió el incesto. Miren, Pablo no entra en detalles, porque si ya se arregló el asunto, ¿para qué estar entrando en detalles y estar dando nombres? ¿Sí? Con mucha sagacidad maneja el asunto Pablo. Pero se dice que el ofensor fue el incestuoso. Se cree que, o sea, algunos comentaristas dicen que cuando Pablo vino a hacer ese viaje relámpago a Corinto, el incestuoso fue el que lo exhibió ahí públicamente, se le puso al brinco a Pablo ahí delante de todos, como diciendo, ¿tú quién eres? Tú no eres apóstol para venirme a decir lo que tengo que hacer. Entonces, todo apunta a que fue ese, o algún seguidor de él, porque acuérdense que tenía sus seguidores dentro de la iglesia porque no lo estaban disciplinando. Entonces, no se sabe a ciencia cierta a quién se refiere, aunque parece apuntar a que fue el incestuoso, ¿sí? Acuérdense que en unos capítulos antes nos dijo que después ya que cometió el incesto se arrepintió, lo disciplinaron, se arrepintió, ¿sí? Y después ya se acuerdan que ya no lo querían recibir. Pablo dice, ya bástele la vergüenza que pasó, recíbanlo porque si no Satanás va a sacar ventaja, ¿sí? Entonces, al parecer de ese es el que está, pero dice Pablo, no fue ni por él que le escribió esa carta, ni por el ofendido, que parece ser que es Pablo seguramente. Entonces, ¿para qué les escribió la carta aquí? Vamos a ver, dice aquí, dice, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo finalmente escribió esa carta para que, por un lado, para que vieran cuánto le importaban, cuánto los amaba Pablo. Y otro lado es para que ellos se dieran cuenta delante de Dios, una vez que reaccionaron, que ellos también amaban a Pablo. Y ese fue realmente el propósito de la carta. Versículo 13 dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Aún el mismo Tito se sintió confortado, aliviado cuando vio el cambio que había producido esa carta en la vida de los corintios, ¿sí? Entonces, aún Tito fue consolado por la reacción de los corintios, ¿sí? Obviamente que a mayor preocupación, mayor es el gozo, ¿sí? Ahora, ¿por qué Pablo estaba tan preocupado por los corintios? ¿Cuál sería la razón por la que estaba pero verdaderamente preocupados? ¿Por qué qué?
Sí, pero se estaban desviando porque el problema fundamental era que se habían infiltrado falsos maestros, falsos apóstoles en la iglesia. En cuanto salió Pablo de Corinto, porque estuvo año y medio, cuando él sigue sus viajes misioneros, nunca faltan los emisarios de Satanás que llegan y se infiltran en la iglesia y estaban volteándole la iglesia a Pablo, ¿sí? Estaban poniendo la iglesia en contra de Pablo. Esa era la preocupación de Pablo, que ya se habían infiltrado y gente, emisarios de Satanás, para voltear la iglesia, ¿sí? Entonces, por eso estaba preocupado Pablo, ¿sí? Ahora, lo que no logró Pablo ni Timoteo en esa visita dolorosa, lo arregló Tito. Pero ¿fue realmente Tito? Es Dios. Entonces aquí vemos una cosa, que Dios puede usar a cualquier persona, ¿sí?, para solucionar un conflicto, ¿sí? Muchas veces el que menos esperas es quien pone solución al problema, ¿no? En el versículo 14 dice, finalmente quedó restaurada ya la relación, ¿no? Pablo confiaba plenamente en el poder de Dios. 14, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Mira, lo que está diciendo aquí Pablo es que cuando él envía a Tito, Pablo le decía, mira, confía, no tengas temor, confía, ¿sí? Yo confío en ellos que van a reaccionar positivamente. Tito, quién sabe cómo iría, nervioso y todo, pero Pablo dice, yo le dije a Tito, confía en ellos, y les dice, y no me hicieron quedar mal, porque vean lo que dice, 14, dice en el 15, y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor, ¿sí? Este temor y temblor, pues no se refiere a que los corintios tenían miedo de que fuera a llegar Tito, porque pues, si Pablo no les pudo hacer nada, expulsaron a Pablo, pues fácilmente hubieran expulsado a Tito. Más bien dice que mostraron reverencia a Tito, ¿sí? Lo vieron como emisario de Pablo, ¿sí? En el 16, él termina esta sección, dice, me gozo de que en todo tengo confianza de vosotros, ¿sí? Así es como termina Pablo 7 capítulos donde está él defendiendo su ministerio. Ahora, aquí vemos una cosa. Había una relación rota entre los corintios y Pablo. Le habían volteado bandera totalmente a Pablo. Pero vamos a ver cómo Dios puede restaurar relaciones rotas. Si Dios puede hacer que los corintios y Pablo se restaurara esa relación, Dios lo puede hacer en cualquier relación. ¿Pero qué se necesita? Humildad, obediencia a la palabra. Y Dios puede hacer el milagro. Aquí, cuando nosotros vemos que hay relaciones rotas, lo primero que tenemos que definir es, bueno, ¿yo quiero ser parte de la solución o soy parte del problema? ¿Sí? Aquí vemos que Pablo no encubrió el pecado de ellos, les hizo ver su pecado, ¿sí? Y finalmente Dios usa esas palabras duras para restaurar esa relación. Entonces, cuando nosotros veamos una relación destrozada, una relación que sea, debemos ser parte de la solución y no parte del problema, ¿sí? Y Dios puede hacerlo, pero se requiere humildad, se requiere disposición a obedecer a Dios. ¿Cuántas veces no hemos vivido situaciones así de que vemos que alguien está mal, ¿sí? Pero no confrontamos su pecado? Y a veces es por temor. Como les dije, ¿es fácil confrontar a alguien con su pecado? No es fácil, porque tú no sabes cómo van a reaccionar. Dices, a lo mejor hasta me deja de hablar. Pero ¿será una excusa para no confrontar a alguien con su pecado? Pues no es excusa, porque Pablo le dice a Timoteo, no te hagas partícipe de pecados ajenos. Si uno está viendo que alguien está en pecado y no lo confrontas, obviamente en amor, porque Pablo, a pesar de que les habló duro, nunca dejó de expresar su amor por ellos. Entonces, finalmente, si uno confronta al pecador, pero lo estás haciendo en amor, dice, mira, si te digo esto es porque te amo, realmente, ¿sí? Vas yendo por mal camino, ¿sí? Uno tiene que hacerlo, pero a veces por temor no lo hacemos, porque
se va a enojar conmigo, qué sé yo. Eso ya es querer actuar por emoción, pero debemos de actuar por convicción, por obediencia, ¿sí? Si no confrontamos a alguien con su pecado, pues no estamos siendo partícipe de su pecado, ¿sí? O sea, uno confronta, le dice, mira, no estás actuando bien, esto lo estás haciendo mal, pero ya si no obedece, pues ya no es tu culpa. Si los corintios no hubieran reaccionado bien, ¿era porque Pablo les habló fuerte? No, era porque no tenían la disposición a abrir su corazón y reconocer delante de Dios que estaban pecando en contra de Dios. Entonces, así es como uno debe de confrontar situaciones así, ¿sí? Si alguien está mal, miren, yo siempre he pensado, no todo lo que yo hago está bien, obviamente, pero si alguien piensa que algo está mal, debe decírmelo y se lo voy a agradecer, porque a veces uno no se da cuenta en qué estamos mal. Debemos decir, ¿sabes qué? Yo creo que estás haciendo esto mal, ¿sí? Y entonces ya, bueno, a ver, vamos a sentarnos a ver. Yo no me voy a molestar porque alguien me diga, estás mal en esto. O sea, digo, si de verdad tengo la disposición a reconocer, debo reconocer, tienes razón, perdóname, ¿sí? A veces, no me acuerdo, en cofradía creo que una vez tuve un problema. Una de las congregantes de ahí, traía algo en contra mía. Ya no me acuerdo qué era, y contra Brian, contra los dos. Yo le dije, cuando nos confrontó, le dije, bueno, a mí no me sorprende que nos digas esto. Lo que me sorprende es que te hayas tardado tanto en decírnoslo. Porque si tú veías esto desde un principio, ¿por qué no nos lo dijiste desde un principio? O sea, todo ese tiempo estuvo mal pensando de nosotros, sin confrontarnos, y cuando realmente ella estaba mal, evidentemente, porque Brian le dijo, yo recuerdo que le dijo, mira, te pedimos perdón por esto que dices que hicimos, pero no fue así. Y se aclaró el asunto. Normalmente siempre son malos entendidos, pero en el principio yo sí me sentí un poco agraviado. Pues, está hablando al tanteo, no sabe ni lo que dice. Entonces, siempre debemos tener, a donde voy es a esto, debemos tener siempre la disposición a confrontar a alguien con su pecado, y debemos tener siempre la disposición a que alguien nos confronte con nuestro pecado. Digo, porque no estamos exentos también de estar haciendo algo mal, y que alguien nos lo haga ver, es para agradecerlo, ¿no? Entonces, así es como Pablo vuelve a ganarse la confianza de ellos, así es como Dios obró en la vida de los corintios. ¿Por qué? Porque ya en los siguientes 2 capítulos, ¿de qué va a hablar Pablo? De la ofrenda, de que ya habían prometido hacer la colecta para los pobres de Jerusalén, y ya había pasado un año y nomás no se veía nada. Entonces, una vez que Pablo restaura la relación y vuelve a quedar la relación y la confianza entre ellos, dice, ahora sí, ahí les va el sablazo, ¿qué pasó con la ofrenda? ¿Sí? Entonces vean cómo todo va teniendo un propósito. Hubiera sido prudente que Pablo les pidiera la ofrenda para la colecta sin haber arreglado ante las cosas. ¿Quién iba a querer cooperar? Entonces vean cómo la secuencia de Pablo. Por eso se pasa tantos capítulos Pablo, ¿sí?, haciéndoles ver a los corintios que los que estaban mal eran ellos, por estarle haciendo caso a los falsos apóstoles. Siempre debemos tener cuidado a quién escuchamos, a quién escuchamos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas que antes que nada debemos mantener las relaciones unos con otros, y cuando somos testigos de relaciones que están padeciendo, que están sufriendo, que se han roto, Señor, ayúdanos a ser parte de la solución y no parte del problema. Danos valor también para confrontar el pecado ajeno, Señor, en amor, Señor, y también danos humildad cuando nosotros tenemos que ser confrontados por nuestros pecados, Señor. Danos sabiduría para poder discernir la tristeza que viene del mundo y la tristeza que viene de ti, que nos guía al arrepentimiento, Señor. Te damos las gracias por tu palabra que nos instruye, nos alimenta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Inclinamos nuestro rostro y, Señor Padre bendito, nuevamente te damos las gracias, Señor Padre bendito. No nos cansamos de darte las gracias, Señor Padre bendito, por
por tu gracia hacia nosotros, Señor Padre bendito, por todo lo que haces, estás haciendo y vas a hacer, Señor Padre bendito, por cada uno de tus hijos, Señor Padre bendito, que has puesto tu mirada en nosotros, Señor Padre, que nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor Padre Santo. Te damos gracias por habernos permitido estar aquí, Señor Padre bendito, escuchando tu palabra, Señor Padre. Te pido que podamos llevárnoslas en el corazón, Señor, podamos practicarlas, Señor Padre, podamos orar, Señor Padre bendito, como lo dice tu palabra, como lo dices tú, Señor Padre, por todas las personas, Señor Padre, familiares, por todas las que nos encontramos, Señor Padre bendito. También te pido, Señor mío, que nos vayamos gozosos, Señor Padre bendito, de aquí, Señor Padre, que podamos pasar el resto del domingo, Señor Padre, con nuestros seres queridos, familiares, Señor Padre bendito, que vayamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para la semana que viene, si tú lo permites, Padre Santo, que nos sigas proveyendo de un alimento, Padre, de salud, de un trabajo, Señor Padre bendito, y sobre todo que nos des fortaleza todos los días que nos vas a permitir estar aquí para poder hacer lo que tenemos que hacer, Señor Padre Santo. Te doy gracias porque terminamos el culto, Señor Padre bendito. Gracias, en Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Estamos despedidos, hermanos.